Ciertamente ya hemos estudiado una serie acerca de la vida del rey David. Sin embargo, vamos a ver como una especie de prolongación o reflexiones acerca, por lo menos en este caso, de un episodio de la vida de David que todos conocemos, cuando él pecó con relación a Betsabé y Urías Eteo. Entonces, vamos a leer este Salmo número 51 con el favor de Dios, si me acompañan. Solamente vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra bendita y preciosa. Señor, levantamos esta palabra delante de tu pueblo, Señor, de estos varones, de estos sacerdotes en el hogar, rogándote, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, apeles a nuestro corazón y nos humilles en lo más profundo de nuestro ser. Que podamos ver la realidad y la dureza de nuestro pecado, pero también la bondad y la misericordia de tu gracia. Guíanos, Señor, por el buen sendero que está en Cristo Jesús y podamos ver con ojos limpios acerca de estas palabras. Abre nuestros oídos y abre nuestros ojos. Y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como ustedes bien saben, el Salmo 51 es prácticamente un canto de arrepentimiento. Normalmente se le ve así como un canto de arrepentimiento. Este salmo lo escribió David justo después de que él fue confrontado por el profeta Natán. Ustedes lo recordarán en 2 Samuel capítulo 12. Recordarán en aquella historia, haciendo un poquito de contexto, que el rey David en 2 Samuel 11 había dejado de lado sus obligaciones como rey al frente de la batalla. Por lo tanto, se quedó en su lecho hasta la tarde. Y también recordarán que él, al pasearse en la terraza del palacio, puso la mirada en una mujer que se estaba bañando, la cual todos conocemos como Betsabé. Sabemos también por la historia bíblica que él mandó traerla y cometió pecado con ella, cometió pecado de fornicación y adulterio. Por supuesto, el rey David quiso encubrir su pecado, sin embargo, eso era imposible porque la mujer ya se hallaba embarazada de David. También recordaremos que David trajo de la batalla a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y trató de engañarlo para adjudicar su pecado, o más bien el niño que tenía en el vientre de Betsabé, a Urías.
Sin embargo, no lo pudo lograr, ya que Urías se mantuvo fiel e íntegro en cuanto a su lealtad para con su rey y para con su Dios. Por lo tanto, no tuvo de otro David que mandar a matar a Urías Eteo en el frente de la batalla, en el fragor de la batalla, metiéndose en complicidad con Joab, si recuerdan, para que Urías fuese muerto y asesinado. Por supuesto, después de la muerte de Urías Eteo, David se trajo a la casa a Betsabé después de su tiempo de duelo, de luto. Ya para ese punto, pues sabemos por implicación que todo Israel ya estaba enterado de ese pecado, de ese asunto. Y pensó David que podía verse librado de su pecado, verse librado de las consecuencias de su transgresión, pero no es así, porque dice al final del capítulo de 2 Samuel 11 que esto fue malo ante los ojos del Señor. Fue malo ante los ojos del Señor, a tal punto que mandó al profeta Natán para confrontar su pecado, y después de que confrontó su pecado, David se arrepiente y dice: he pecado contra el Señor. Y es en ese punto que encontramos en este salmo, que es no solamente una canción de arrepentimiento, sino también una oración. De hecho, si ustedes leen en la edición de su Biblia, o la mayoría de las ediciones lo dice así: para el director del coro, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. En los textos originales, estos subtítulos o estas indicaciones ya vienen integrados en los rollos, por lo que también se toma como una parte de la inspiración del Espíritu Santo, lo cual hay una sabiduría en ello, porque así nos indica en qué momento se escribió este texto de la Escritura. Así que, amados, podemos adentrarnos en la mente de David, del rey David, cuando pecó contra Dios, después de haber hecho un listado de cosas, desde homicidio, adulterio, engaño, falso testimonio, deshonra, etcétera, etcétera. Así que este salmo comienza en el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Qué es lo primero que notamos aquí? Que conocemos que David, o más bien David, conoce a Dios. Lo primero que hace David después de haberse arrepentido es apelar a la misericordia y a la compasión del Señor. Dicho de otra manera, él conoce los atributos de Dios. Él conoce personalmente quién es el Señor. Esto es importante, amados, porque a la medida que tú y yo conocemos a Dios, es por eso que podemos acercarnos al trono de su gracia, acercarnos a su presencia, más que nada porque sabemos que si hemos pecado, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a otro lugar donde ir más que a la presencia de Dios. Pero no solamente es el hecho de ir a la presencia de Dios, sino también que tú y yo conocemos a ese verdadero Dios que extiende compasión, que extiende misericordia, que extiende gracia a pesar de que tú y yo hemos pecado. Dice el texto: borra mis transgresiones. Y esta palabra transgresiones es muy significativa, porque la palabra transgresiones no solamente se refiere a pecados en un sentido general, sino que significa que he violado la ley de Dios. David sabía concretamente por la Escritura qué pecados había cometido. ¿Tú y yo estamos conscientes de nuestros pecados específicos? Porque cuando dice la palabra transgresiones se refiere a violación o rebelión o infracción contra la ley de Dios. Es la misma definición que encontramos en 1 Juan 3:4, que el pecado es infracción de la ley de Dios.
Entonces, tú y yo hemos visto a través de esos episodios de 2 de Samuel 11 y 12 que él necesariamente tiene un listado de pecados. Ha cometido adulterio, ha cometido homicidio, ha cometido falso testimonio, ha cometido robo, entre otras cosas. ¿Qué nos enseña esto, amados? Que tenemos que analizarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón delante de Dios, pedirle a Él que escudriñe nuestros pecados para saber realmente qué hemos hecho mal antes de acudir a la presencia del Señor. ¿Quieres pedir misericordia? ¿Quieres pedir compasión? Conoce tu corazón. Pídele al Señor que abra y muestre toda podredumbre, todo lo corrompido que hay en el corazón. ¿Cuáles son esos pecados? Para que puedas ir delante de la presencia del Señor y pedirle perdón y confesarle. Eso es lo que hace cuando dice, borra mis transgresiones. Versículo 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué pide eso? Porque él estaba consciente, David, que desde que pecó esa vez hasta ese momento en que fue confrontado por el profeta Natán, se sentía sucio, se sentía contaminado, se percibía inmundo delante de la presencia del Dios Santo. Se cree que le tomó alrededor de 2 años confesar su pecado. Imagínense lo que es estar 2 años sin estar con la debida comunión con el Señor. Tal vez que no puedas leer la Escritura como tú quisieras, sabiendo que a lo mejor no estás orando como debieras. Sin embargo, estás cauterizado en tu conciencia. Te has vuelto insensible a las cosas espirituales. ¿Todo por qué? Porque David no quiso reconocer su pecado, aun cuando estaba delante de él todo el tiempo. Por eso de ahí la necesidad de ser lavado. Por eso de ahí la necesidad de que nuestros pecados sean borrados, eliminados delante de la presencia de Dios. Tú y yo sabemos que la mano del Señor por causa del pecado pesa mucho. Tú lo puedes ignorar. Tú puedes hacerte de la vista gorda. Sabes que estás pasando por ciertas circunstancias difíciles como consecuencia de tus pecados. Pero ahí está. Ahí está. La mancha del pecado se queda ahí. La mancha de las transgresiones de David se quedaron ahí. De ahí la necesidad de ser lavados. ¿Cómo podemos ser lavados, amados? Sabemos por la Escritura, gracias a Dios, de que podemos ser limpiados por el agua pura de la palabra de Dios, como dice Efesios 5:26, que es la palabra la que nos confronta, pero es la palabra la que nosotros hallamos el perdón de pecados que está en Cristo Jesús, que nos da ese bálsamo de paz y consuelo de saber que hay perdón en el Señor. Simplemente el asunto estriba en que tú y yo nos acerquemos al Señor y reconozcamos nuestro pecado. Por lo tanto, si tú y yo hemos cometido contra Él algún pecado, no debemos de tardar, porque sí o sí la mano del Señor pesará sobre nuestros huesos y nuestro corazón. Versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones. El mismo salmista lo dice, el mismo David lo dice. Reconocer no solamente se refiere a que, ya sé cuáles son mis pecados. La implicación de esa palabra es que tú lo reconoces con dolor. Tú lo reconoces con tristeza según Dios. Tú reconoces que has fallado delante de Dios. Pudiste haber fallado como padre, pudiste haber fallado como hijo, pudiste haber fallado como hermano, pudiste haber fallado en muchas áreas y también fallado como cristiano, dando un mal testimonio de nuestras vidas. Pero el punto es, ¿lo reconocemos? ¿Reconocemos que hemos pecado? ¿Reconocemos que hemos cometido transgresión, violación a la ley de Dios?
Ahora nótese lo que dice, el versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que tu pecado está delante de ti? Cuando lo reconoces. Cuando lo reconoces. Si tú no eres confrontado por la palabra de Dios, si tú no eres confrontado por el Evangelio de Cristo, si tú no eres confrontado por el hecho de que Cristo Jesús murió por ti, murió por esos pecados por los cuales todavía te hallas insensible, entonces no te vas a dar cuenta que ese pecado sigue ahí. Necesitamos que la Escritura nos muestre quiénes somos realmente delante de Dios. ¿Qué pecados hay delante de Dios? Necesitamos ser purificados, ser lavados por la sangre preciosa de Cristo, lavados por el perdón que nos ha sido otorgado a través de su Hijo amado, porque solamente en Él hallamos la gracia. Imagínense que no tuviéramos la salvación, imagínense que no tuviéramos la gracia del Señor, imagínense que no hubiera perdón para nuestros pecados, que no hubiera perdón para David. Seríamos los más dignos de conmiseración. Estaríamos perdidos y separados eternamente del Señor. ¿Qué haríamos sin la gracia del Señor? ¿Qué haríamos sin la compasión y la misericordia del Señor? Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No solamente David se da cuenta de que el pecado está delante de él, sino también que Dios está delante de él. Todo lo que hagamos en esta vida, para bien o para mal, Dios lo ve. Todo lo que hagamos en esta vida, para bien o para mal, el Señor lo ve. Lo sabemos por una cuestión teológica, como el atributo de la omnisciencia, sino que en términos prácticos y en nuestra vida diaria es una realidad. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y tú y yo ya sabemos lo que dice la Escritura en Jeremías 17:9, que nuestro corazón es perverso y engañoso. Tan perverso y engañoso que nos mentimos a nosotros mismos que estamos bien con Dios. Pero cuando tú y yo somos confrontados por la palabra y por el Evangelio, nos muestra quiénes somos realmente. ¿Para qué? Para llevarnos a su gracia y a su misericordia. Ahora, dice, contra ti solo he pecado. Bueno, ¿no pecó también contra Urías? ¿No pecó también contra su pueblo? ¿No pecó también contra Betsabé? Sí, pero él sabe que, y tiene la conciencia de que a quien le debe todo es al Señor. Él es el que dio la ley. Él es el que manifestó su justicia. Él es el que manifestó lo que es bueno, agradable y perfecto. Él manifestó su voluntad. Y por lo que Él mostró lo que es justo, perfecto, bueno y recto, es porque sabe que Él ha pecado contra Él. Dice el versículo 4, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque siempre está delante de nosotros, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando Dios juzga, no hay margen de argumentación, no hay margen de apelación, las cosas son como son. Si Dios dice, no cometerás adulterio, y si cometes adulterio, eres digno de muerte. Si Dios dice, no robarás, si Dios dice, bueno, todo lo que dicen los 10 mandamientos. Y si quebrantamos esos 10 mandamientos, Dios es justo al querer castigarnos por ser rebeldes. Tú y yo merecemos morir. David merecía morir, pero Dios le perdonó, porque esa cuenta de pecado se la llevó a Cristo. Nuestra cuenta de pecado se la llevó Cristo. Cristo cargó con nuestra maldición, Cristo cargó con nuestros pecados, Cristo cargó con nuestra injusticia, Cristo cargó con nuestra inmundicia. Y Él nos dio su justicia perfecta en la cruz del Calvario. Él nos otorgó ese
perdón perfecto, esa misericordia y esa compasión. Y en Él hay perdón de pecados. Versículo 5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Le está echando la culpa a su madre de su pecado? No. Lo que está queriendo decir es que Él reconoce que por naturaleza es pecador. Él reconoce que hay en su corazón una inclinación hacia la maldad, hacia rebelarse contra Dios. Y todavía de cristianos lo hacemos. Todavía tenemos esas ciertas tendencias pecaminosas. Todavía tenemos esa tendencia a prestar atención a nuestra carne para negarnos a hacer la voluntad del Señor. Pero tenemos al Espíritu Santo que todavía habla en nuestras vidas. Romanos 8:13 dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿A qué le estás prestando atención? ¿A tu carne o a tu pecado o al Espíritu Santo y a la gracia del Señor? Versículo 6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Cuando dice la palabra verdad, no solamente se refiere en la cuestión de la palabra de Dios. Esta palabra se refiere a ser honesto delante de Dios. Ser abierto delante de Dios. Acuérdate que esta es una oración delante de su presencia. Tienes que ser honesto contigo mismo, pero también honesto con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios juzgue y dice, esto es así. Y yo he de reconocer, es cierto, Señor, yo soy así, es la verdad. Soy mezquino, soy profano, soy pecador. Necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. También dice ahí el versículo 6, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. La palabra secreto se refiere a ese tiempo que permaneces en comunión con Dios. Si te acuerdas que Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 9, que dice que entra en tu secreto, cierra la puerta. La palabra secreto habla de buscar esa comunión, buscar esa intimidad con Dios. ¿Todavía Dios quiere hablar conmigo? ¿Todavía el Señor quiere tener relación conmigo? Sí. A pesar de tu pecado, manifiesta esa gracia. No solamente se toma el tiempo de escuchar de tus pecados, sino que se toma el tiempo de hablarte con la palabra. Si tú no eres abierto con la palabra, con razón de tu pecado, no vas a recibir sabiduría. La sabiduría aquí es conocimiento puesto en práctica. La sabiduría que habla de lo alto. La sabiduría que te exhorta a hacer lo que es correcto. A hacer lo que es recto y justo. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era un instrumento rústico de limpieza que lo usaban los sacerdotes en las ceremonias y también para otro tipo de usos. Pero lo que caracteriza el hisopo es que era un instrumento rasposo, rústico. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que Dios te está limpiando, te barolea. A nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie le gusta que te estén poniendo el dedo en la llaga para señalar lo que hiciste mal. Y a David tampoco. ¿Saben? En nuestra carne, nuestra tendencia es responder mal. Respondemos mal, con pésimo carácter. Nos tomamos las cosas a pecho cuando alguien nos confronta con nuestro pecado. La realidad es que nuestro corazón es así. Sin embargo, necesitamos recibir esa disciplina, necesitamos recibir esa limpieza por la palabra, por muy dura que sea, porque es necesario. Sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Cómo vamos a acercarnos a un Dios santo si no somos limpiados y santificados y perdonados? Y lávame y seré más blanco que la nieve. Solamente Dios puede purificarnos de nuestros pecados. Solamente Dios puede emblanquecernos.
Y eso solamente a través de Cristo Jesús, si estamos vestidos de su justicia y de su perfección. Ahora, notes el versículo 8, dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Vemos dos cosas aquí. Número uno, que él reconoce que la mano del Señor está sobre él. Tú reconoces que la mano del Señor está sobre ti, porque muchas veces puede actuar en disciplina, quitándonos un empleo, dándonos una enfermedad, poniendo oposición a nuestros planes y proyectos, quitando tal vez la persona que más amamos. No sé, hay muchas maneras que Dios puede hacer para quebrantarnos necesariamente. Sin embargo, dice el texto, hazme oír gozo y alegría. Nótese que no dijo, dame gozo y alegría. ¿Se dieron cuenta? No dice, dame gozo y alegría. Dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué es lo que me va a proporcionar gozo y alegría? Sino la palabra del Señor. Saber que en Cristo Jesús hay salvación, saber que en Cristo Jesús hay perdón, saber que en Cristo Jesús hay misericordia, hay gracia. Amados, estaríamos desesperanzados totalmente si no fuera porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en prestar atención. Imagínense qué sería de nosotros si nos estuviéramos autocondenando demasiado por causa de nuestros pecados. Tal vez estaríamos como el publicano que estaba arreglado con aquel fariseo. Oh Señor, sé propicio a mí, el pecador, golpeándose el pecho. Pero ¿y si no recibíamos ese perdón? Estaríamos desahuciados en toda tristeza. El pecado entristece, las consecuencias del pecado entristece. El arrepentimiento también nos entristece, porque es tristeza según Dios, de acuerdo a 2 Corintios 7:10. Sin embargo, necesitamos escuchar la esperanza que tenemos en el Evangelio, que en Cristo Jesús, Él cargó nuestros pecados, llevó la ira del Señor y la condenación en lugar nuestro, y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esa es nuestra esperanza, amados. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Ahora, pareciera como una especie de paralelismo, pleonasmo, mencionar pecados e iniquidades, pero ahí tiene una razón de ser. La palabra iniquidad significa maldad moral. En cambio, pecado se refiere a actos cometidos, actos intencionales, acciones pecaminosas. Entonces lo que está pidiendo el Señor es, límpiame, Señor, de lo que soy dentro y de lo que soy por fuera. Límpiame, Señor, de lo que hay en mi corazón y de los pecados que cometí yo mismo. Versículo 10. ¿Dónde está la raíz de fondo con el problema del pecado? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En nuestra madre hemos sido concebidos en pecado. ¿Dónde está el problema de raíz? Sino en el corazón. Mateo 15, versículo 19 al 20 dice que del corazón salen las envidias, los hurtos, los malos pensamientos, los celos, las fornicaciones, etc. Todo lo que contamina al hombre no viene de fuera, lo que contamina al hombre viene de adentro. Necesitamos un corazón renovado, transformado por el Evangelio, por la persona de Cristo Jesús. Necesitamos buscar ese bálsamo de gracia a través del Hijo de Dios. Porque, como dice la Escritura en Ezequiel 36, Él es quien cambia ese corazón de piedra que tenemos para darnos un corazón de carne. Y Él es quien es el que pone un espíritu en nosotros
para que podamos obedecer sus mandamientos. Dicho de otra manera, amados, esperanza hay. Esperanza hay de que aun cuando el Señor perdone nuestros pecados, no la vamos a negar siempre. No vamos a estar siempre a la deriva cometiendo pecado tras pecado, sino que vamos a ser ayudados por el Espíritu Santo para ser santificados, para caminar como Dios quiere, para hacer su voluntad, para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es Dios a través de su palabra que nos aparta para Él, pero para eso necesita trabajar con nuestro corazón, cambiar y renovar nuestra mente acerca del pecado y acerca de nuestro Dios. Porque a medida que tú y yo amemos a Dios con todo el corazón, amaremos mucho menos al pecado. Necesitamos que Él cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto, es decir, un espíritu justo. Una actitud justa es lo que quiere decir. Una actitud o una forma de vivir que siempre se amolde al corazón de Dios, que siempre busque de Dios en todo momento. Solamente el Señor puede hacer eso en mi vida. Él puede otorgar esa gracia, Él puede otorgar esa bendición. Versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Claro está que en el cristiano, el verdadero cristiano, la presencia del Espíritu Santo no se va. En el que ha sido sellado, nacido de nuevo. Sin embargo, podemos a veces sentir que hemos perdido su presencia. Dios puede darnos esa sensación de ausencia en nuestras vidas, solo para hacernos saber de que simplemente sin Él no somos nada. Sin Él nada podemos hacer. Si Dios quiere, por disciplina santa nos puede separar en un sentido, temporalmente. Puede retirarse temporalmente. No estoy hablando de la presencia de Dios, estoy hablando de la sensación o del gozo de que la presencia de Dios está en mi vida. Pero sabemos que el asunto es por fe. Cristo dijo en su palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. O sea que sienta o no sienta, el Señor está conmigo. A lo que me refiero es que muchas veces tenemos esa percepción por causa de nuestro pecado y el Señor lo permite para un propósito. Porque Dios es santo, porque Dios nos quiere en sus brazos, el Señor nos quiere en su redil de vuelta. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y siempre debe ser ese anhelo, esa oración para nosotros. Que la obra del Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas. Que siempre debemos orar, Señor, que tu Espíritu Santo obre en mi vida para hacer lo que tú quieres que haga. Para hacer lo que tú quieres que sea. Versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación, es lo que me refería. Y sosténme con un espíritu de poder. Restitúyeme, regrésame el gozo de tu salvación. ¿Qué quiere decir? Que no hay gozo en el pecado realmente. No hay felicidad en el pecado. No lo vas allá en ningún momento. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús. El gozo de que tú y yo hemos sido perdonados. El gozo de que tú y yo hemos sido justificados. El gozo de que tú y yo hemos sido apartados para recibir la gracia del Señor. Podemos perder el gozo de la salvación. No la salvación, sino el gozo de la salvación. Porque si tú eres hijo de Dios, recibirás disciplina. Todo aquel que ama lo azota y es considerado su hijo. Si rechaza la disciplina, ¿qué es? Sino bastardo. Y David estaba consciente, porque justo después de esto, el Señor le declara palabra de disciplina. Iba a morir su hijo, fruto de su relación con Betsabé. Iba a ser
de escarnio delante de los pueblos paganos. Un prójimo suyo, que sabemos que es Absalón, se iba a llegar a sus mujeres a nivel público. No escapó de las consecuencias del pecado, pero él se sabía que tenía el gozo de su salvación por Cristo Jesús. Amados, tú y yo disfrutamos de ese gozo de la salvación. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Tú y yo realmente estamos agradecidos por la gracia y misericordia que hemos recibido. El texto termina: y sosténme con un espíritu de poder. ¿Qué significa? Significa, no confío ya en mí mismo. Yo no puedo llevar mi cristianismo en mis propias fuerzas. No puedo llevar mi vida espiritual en mis propias fuerzas. No puedo hacer lo que Dios quiere en mis propias fuerzas, porque sí, me doy cuenta que cada vez que lo hago, empeoro las cosas. Necesito al Señor, necesito a Cristo Jesús, necesito al Espíritu Santo, necesito a Dios porque Él es la razón de mi ser, necesito a Cristo porque en Él tengo perdón de pecados y gracia, y necesito al Espíritu Santo porque solamente el Espíritu Santo me puede sostener, darme poder, gracia en mi debilidad. Solamente de esa manera puedo caminar como el Señor quiere, como el Señor le agrada. Amados, dicen que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando tú y yo leemos su vida, no parece que sea un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué creen que él es un hombre conforme al corazón de Dios? No por sus propios esfuerzos, sino por lo que dice ahí en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es Dios quien limpia tu corazón para ser un hombre conforme a su corazón. Amados, ciertamente hemos visto el pecado, pero si te das cuenta, en todos lados está la gracia. Sí, he pecado, pero ahí está el Señor, llevándote a Él en su gracia, en su misericordia y en su compasión. Si tú has pecado contra Dios, es cuestión de arrepentirte realmente. Y que no pierdas el tiempo, porque si es como dicen que David tardó 2 años en arrepentirse, cada vez el pecado en tu conciencia va a pesar más y más y más. Así que arrepiéntete, amado. Busca al Señor. Abrázate a la gracia que tenemos en Cristo. Porque solamente en Cristo Jesús hay paz, reconciliación y perdón. En Él está la gracia que no merecemos. Por lo tanto, amados, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te pedimos perdón y te rogamos que nos muestres aquellos pecados que hemos hecho, Señor, o hemos cometido. No queremos salir, Señor, sin antes que tú nos ministres por tu Espíritu Santo y nos perdones. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Purifícanos. Ten compasión de nosotros y derrama tu misericordia. Sosténnos con un espíritu de poder, tu Espíritu Santo. Oh Señor, crea un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Límpianos, Señor, por la sangre derramada de Cristo Jesús. Danos de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera por Cristo estaríamos totalmente desamparados y desahuciados y lejos de ti en la eternidad. Pero en ti hallamos descanso, Señor. Descansamos en su obra perfecta, descansamos en su sacrificio perfecto, descansamos en su perdón.
Así que en fe, Señor, nos arrojamos a ti en plena confianza hacia el trono de tu gracia para hallar misericordia y oportuno auxilio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos confrontaste. Y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos perdonados. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén y amén.